Sí. Hola Santi. La idea de hoy es un poco hablar de, como dice el título, de ONG, de organizaciones no gubernamentales, que en realidad me gusta un poco más hablar de organizaciones de la sociedad civil, OSC, pero en realidad es como un término que todavía no resuena mucho. Por ahí no entendés de qué se habla cuando alguien dice OSC, pero con ONG es como que todos nos damos una idea. Entonces, bueno, ONGs de cannabis, voy a contar un poco de lo que es la historia en Argentina y cómo se llegó a lo que es hoy, y también atravesado con algunas cuestiones de lo que yo hago en investigación. Y Fede acá, ¿querés contar un poquito de lo que vas a hablar? Dale, para ir en contra de lo que nos pidió Fer, voy a aclarar. Vamos a hacer como estos primeros 15 minutos tuyos y los 15 minutos míos, un poquito más formal, Fer, perdón, pero bueno, no sale esa otra parte más universitaria, si se quiere. Así que bueno, nada, explicando un poquito desde un posicionamiento teórico diferente, quizás el debate en cannabis, como hablábamos recién, tiene tantas aristas que se puede abordar desde muchísimos lados, ¿no? Y entonces el lado en el cual elegí viene por el lado de la filosofía y la psicología política para pensar un poquito bajo el supuesto epistemológico más psicoanalítico, si se quiere. Así que, nada, pensar un poquito de qué se trata esta problemática en relación a la tensión que existe entre poder y saber, que es un poquito lo que habíamos visto en el hospital de Cipolletti en su momento. Así que nada, la propuesta mía va por ahí, los primeros minutos teóricos y después sí ya descontracturar un poco en una charla un poco más amena. Buenísimo. Eh, sí, eso, Fer, perdón, pero yo sé que vos querés hacer las cosas como una charla informal y bla, 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 pero apenas me dijo, me propuso de hacerlo, yo, como le contaba a usted, empecé a buscar bibliografía, armarme un Word pensando que él también hizo lo mismo porque tiene autores y como bueno, no, tenemos ese Buscamos sesgo. ahí solidez que nos sostenga en lo que vamos a decir. Eh, bueno, vamos empezando entonces. Para hablar, digamos, de la historia, sí, nosotros también tomamos. Eh, para hablar un poco de la historia de las ONGs y empezar a entender, digamos, cómo se llega a esta situación que todos conocemos, rápidos y muchos logros. Nada, entender que no siempre fue así, y yo también soy feminista, y si hay algo que tenemos y que he aprendido un montón en el activismo feminista es rescatar las genealogías, que es algo muy básico para entender de dónde venimos, para poder tener como conciencia, digamos, de todo lo que se ha movido y de todo lo que se tiene que mover para que hayan cambios. Entonces, bueno, comentar que desde la institución, digamos, del paradigma prohibicionista, todos los saberes relativos al cannabis y a la marihuana, que estuvieron en la sociedad desde, como sabemos, miles de años, quedaron en un lugar subalterno. Subalterno quiere decir sub, o sea, en un orden jerárquico más abajo, alterno visto como lo otro, lo distinto, con una connotación negativa. Entonces, las culturas que reivindicaban, realmente todos en la época de nuestros padres asociaban el uso del cannabis a les hippies, a les rastafaris, o como Mm. todas esas culturas que mantenían vivo, digamos, el uso, y el uso recreativo, el uso espiritual, el uso religioso, que tenía que ver con todas estas cuestiones, las bondades de la planta, por decirlo de alguna forma. Y con eso, toda la sabiduría del cultivo, de los grow shops y todos esos lugares a donde posteriormente recurrieron para rescatar esos saberes. Eh, bueno, en Argentina los estudiosos como identifican dos, digamos, corrientes o dos situaciones donde se empezó a ver, a reflotar, digamos, el uso del cannabis de una forma ligada a la salud. Por un lado tenemos a los profesionales que estaban como organizándose para hacer intervenciones o actuar desde el enfoque de reducción de daños, eh,
o sea, en principios de este milenio, en el 2000, un poquito antes, pero sobre esa fecha, empezaron a ver que el cannabis podía funcionar muy bien como una droga sustitutiva para otras tóxicas que tenían como efectos mucho más nocivos en la salud. Entonces empezaron a pensar ya la marihuana como un sustitutivo que podía beneficiar, digamos, a la persona en ese marco, en ese enfoque de reducción de daños. Por ejemplo, una de estas organizaciones se llama Intercambios, que son los que impulsan en Argentina la campaña de Acompañe No Castigue, a la que adherimos hace un poquito tiempo y que sale todos los años. Y por otro lado, estaban las personas que se reunían y agrupaban en torno a la reivindicación, o sea, a la lucha por los derechos y la calidad de vida de las personas que conviven con VIH y SIDA, que se empezaron a dar cuenta también hace décadas que la marihuana les ayudaba como un paliativo para los efectos negativos, digamos, de los antirretrovirales. Entonces, estos dos grupos, más allá de que estaban descubriendo de vuelta el uso del cannabis en salud, no tuvieron como la potencia política en su momento, sí impulsaron y quisieron dar la batalla, pero por alguna razón la sociedad no estaba preparada para escucharlos y la clase política menos. Hicieron presentaciones de proyectos de ley a nivel nacional. En Argentina se vienen presentando también hace bastantes años, no fue el primero que se dio en el 2016. Pero se identifica el 2016 y 2015 por un evento particular que tiene que ver con que se nuclearon esas como tres sectores, podemos decirlo. El de los cannabicultores, que tenían todo este conocimiento de la planta, el de los profesionales de la salud, que estaban reaprendiendo y agarrando también todas las novedades, digamos, que la ciencia estaba trayendo con las nuevas tecnologías para investigar cómo funciona y cómo interactúa la marihuana en el cuerpo. Entonces, con estos avances tenían como, les gusta a ellos, evidencia científica que apoyara esa experiencia que ya habían tenido todas estas personas tanto tiempo atrás, cannabicultores, profesionales de la salud, y madres, y vamos a decir madres y cuidadores, pero en realidad lo paradigmático son las madres, de niños con encefalopatías graves, niños, niñas, niñas. Entonces, como la confluencia de esos tres sectores dentro de las ONG que se organizaron para dar la lucha política y fueron escuchados y entraron al Congreso y realizaron los avances, bueno, con esto de la ley pueden ir a ver el vivo que el primero que hicieron en Laura y Fer, pueden ver un poquito más de qué se trata esa ley. Entonces, bueno, así llegamos más que nada a esa forma de organizarse, que son las ONG de cannabis, que conocemos, donde efectivamente se nuclean usuarios, cultivadores, profesionales de salud. Y para hablar un poquito también del trabajo que hacen las ONG, podemos identificar a grandes rasgos tres, que son el acompañamiento a estas personas que están atravesando situaciones de salud muy graves, que ya sabemos que no son solamente infancias, sino también adultos mayores o cualquier persona que tenga una situación en la que el cannabis potencialmente puede impactar de una forma beneficiosa. Entonces se hace un acompañamiento en esos cuidados de la salud, también un acompañamiento a los cultivos, o sea, hay saberes de distinto tipo, es algo que va desde la botánica hasta lo legal, el acompañamiento. Por otra parte, las ONG también impulsan reformas en las políticas públicas, entonces participan de reuniones con funcionarios y asesoran más que nada, porque la educación es una de las, como dice Marcelo Morante, de la estrategia de la educación, y realmente sí, porque lo que hacen es todo el tiempo transmitir información, adquirir información, intercambiar información y aprender. Eso es algo que el cannabis aporta, supongo yo, que es como un modo de estar constantemente aprendiendo, la pedagogía que nos trae. Y por otra parte, bueno, eso de la formación y nuclear a profesionales de la salud para que estén como interactuando entre ellos como una forma de tener recursos disponibles, digamos, para todas estas personas que se acompañan.
Así que esto es un poco propaganda para que las personas que están escuchando se asocien. Aprovechamos momento chivo. Y acompañar todos estos procesos y saber que vas a ser acompañado también, porque es muy distinto atravesar esos procesos en colectivo que de forma individual. Ujú. También rescatar esto, que las ONG son como, pertenecen a un movimiento social grande que pide por esto de la regulación del cannabis, pero que en realidad son acuerpamientos locales, entonces van a tener las características de las personas que las integran y van a tener una historia fundacional, en nuestro caso de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro. Es la historia de Fernanda, y la ONG tiene la impronta que tiene ella, que es dar amor y ternura a diestra y siniestra. O sea, su forma de hacer Totalmente. las cosas es lo que genera, digamos, que se empatice y que se pueda llevar adelante. O sea, es como la dinámica de la ONG es esta. Eh, bueno, es un poco de lo que es el trabajo de las ONG. Y después quería hablar de algo muy importante que tiene que ver en esta lucha de las ONG, ¿no? Con la politización de los cuidados y centrarme en algo que por ahí es medio polémico, porque sé que hay ciertas ONG que no les gusta mucho la figura de la madre y están queriendo correrse de ese lugar. A mí me parece como algo muy interesante para analizar desde pensar la representación, o sea, por qué es tan paradigmática la figura de la madre. Eh, Primero pensar en Argentina, o sea, cuando uno dice las madres, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza a un argentino? Sí. Las madres. Las Madres. madres. Las madres son mujeres que salieron a pelear por los derechos humanos, enfrentaron a un poder contra el que en ese momento hubiera parecido que no tenían herramientas. Entonces es como una imagen muy fuerte y eso puede dar cuenta también y hacer la genealogía de dónde vienen esas mujeres que también fueron al Congreso con sus plantitas, con sus hijes, a mostrar lo que Mm. estaban haciendo y decir, esto sucede, necesitamos que lo legislen, porque para nosotros ya es legítimo. Ujú. Y por otro lado, pensar también la madre como la figura que dentro del sistema patriarcal es la que está destinada a proporcionar los cuidados. Esto de los cuidados se problematiza muchísimo, bueno, dentro del feminismo, pero dentro de la sociedad en general, porque se está hablando de crisis de los cuidados, las mujeres están relegadas dentro del sistema patriarcal a la atención y el bienestar de todas las integrantes de la familia, como cierta forma de imperativo moral de velar por la felicidad, porque no es solamente física, sino es el bienestar en todos los sentidos, y no solamente de la crianza de las niñas, sino también de los otros adultos y también de las personas, por ejemplo, que son dependientes, entonces necesitan cierto tipo de cuidados, tienen discapacidades, necesitan cierto tipo de cuidados. Eso es un trabajo completamente feminizado, pero que queda en lo privado, usualmente queda en lo privado. Entonces, el hecho de que se hayan organizado entre sí para llevar este reclamo y hacer visible lo que es invisible, o sea, puertas afuera, y decir, no tenemos respuestas y no nos queremos callar porque encontramos esto que nos está ayudando, es básicamente eso, politizar una situación como dice el feminismo, lo privado es como... Ahí se me fue la frase. Lo... Ah, Te estoy esperando. Lo privado es. de mis compas que me están mirando. Bueno, sí, lo privado es político. Lo privado es político. Eh, entonces, pensar también esto, los cuidados como algo socialmente organizado, sabiendo que la sociedad se reproduce en base a ese, lo personal es político. Muchas gracias, por Dios, se me Gracias hizo un ahí a la borrón. ayuda, Memórica. Muchas gracias, perdón, son los nervios. Entonces, bueno, esto que decía, organizarlos es... Ay, todos están escribiendo ahora.
llevarlo a la esfera de lo público y hacerse cargo, digamos, de que muchas gracias a Laura Paz, a Vale, a Fer, que están ahí. Me encanta Me encanta leerlas. que todos sepan, ¿no? Está buenísimo, ¿no? Es como genial.